se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo. En México lo hacemos atendiendo la amable invitación que nos ofrece el jefe del Estado mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto, quien una vez más abre las puertas de la residencia oficial a los factores de la producción. Agradecemos su gentileza, señor presidente. La conmemoración del Día del Trabajo nos convoca a reflexionar sobre el papel que el trabajo juega en las sociedades democráticas modernas. Primero, como un derecho fundamental de todo individuo en edad de trabajar, y segundo, como herramienta esencial del desarrollo social y humano de cualquier nación. Esa reflexión nos lleva a plantearnos los avances que nuestro país ha registrado en las condiciones de trabajo de los mexicanos a lo largo de casi un siglo, que en 1917 promulgara la Constitución Federal, el artículo 123, dándole reivindicación social a obreros y campesinos de inicio del siglo XX y marcando lo que se conoce en la doctrina jurídica ya como la primera Constitución social del siglo XX. A lo largo de un siglo, este país tuvo capacidad para crear y consolidar grandes instituciones que hoy son pilares de nuestro sector laboral. Ahí están el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, el Instituto Nacional del Fondo para el Consumo de los Trabajadores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Servicio Nacional de Empleo, entre otros, instituciones que se forjaron y se consolidaron a lo largo de un siglo, después de una revolución que costó más de 1 millón de vidas. Instituciones tripartitas, cuya gestión participativa permite brindar servicios de salud, vivienda, crédito, representación jurídica, capacitación y colocación en un empleo. Reconocer avances obliga también a señalar los enormes retos que tenemos por delante. No podemos cerrar los ojos, por ejemplo, ante el hecho de que hoy solo 4 de cada 10 trabajadores son beneficiarios de la protección social que brindan estas instituciones. El reto para nuestra generación es construir nuevos esquemas que permitan ensanchar la protección social y lograr la inclusión de ese 60% de trabajadores que, lamentablemente, y a pesar de avances descritos que no se discuten, no pertenecen a una empresa formal, no gozan de membresía a organizaciones sindicales o que al trabajar por su cuenta, al margen de relaciones laborales debidamente reconocidas, carecen de la protección de las normas del trabajo. Pero hoy, señor presidente, podemos afirmar, sin duda alguna, que en estos casi 2 años y medio de su gobierno ha sido usted el mejor aliado de las causas de los trabajadores. Muestra de ello es que en su administración se está dando, por primera vez en décadas, un proceso serio y profundo para recuperar con responsabilidad y de manera sostenida el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, especialmente de los que menos ganan. Ya se están dando pasos serios en esta materia del salario, sin demagogia y sin decisiones que probaron ser grandes fracasos en el pasado. Con el reconocimiento del Gobierno de la República, los factores de la producción aquí presentes han reflexionado con responsabilidad sobre este tema y aportado constructivamente soluciones que van más allá de un mero discurso y se están traduciendo en hechos concretos. El pasado mes de marzo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos decidió por unanimidad de sus integrantes avanzar este año en el cierre progresivo de las zonas geográficas del salario mínimo. De esa manera, México está dando un paso histórico, pues por primera vez en todo el país regirá un solo salario mínimo para todos los trabajadores, independientemente del lugar en el que residan o trabajen. Este es un anhelo de más de un siglo que los mexicanos de hoy lograremos en este propio año. Por ello resulta muy importante en el marco de esta conmemoración hacer una revaloración del tripartismo y del diálogo social constructivo. La convocatoria y la presencia de ustedes, señores líderes de las organizaciones y confederaciones obreras nacionales y regionales que se han dado cita aquí esta mañana, así como de destacados líderes empresariales, son muestra fehaciente
que entre los factores de la producción de nuestro país se privilegia por encima de cualquier diferencia y de cualquier coyuntura el bienestar de los trabajadores, de las empresas y de la planta productiva de México. La política pública del presidente Peña Nieto en el ámbito laboral, si hay un sello con el cual hoy se puede distinguir, es el sello de la consistencia. Consistencia entre lo que se planteó en campaña, consistencia entre lo que se planteó como presidente electo y se apoyó decididamente en una de las grandes reformas transformadoras de México, consistencia en un plan nacional de desarrollo, consistencia en un programa de gobierno, consistencia en los hechos que aquí podemos analizar. Eso que llamamos paz laboral, en medio de un contexto internacional incierto y complejo, constituye un inconmensurable activo para el desarrollo de México, para la preservación de la planta laboral, para la actividad productiva y para la atracción de inversión y la generación de más y mejores empleos. La paz laboral que prevalece en el país y que se traduce en un año y medio sin una sola huelga en el ámbito federal, es un avance digno de reconocerles y de celebrar hoy con ustedes, señoras y señores representantes de los trabajadores de México. Reciban nuestro reconocimiento. Reconocimiento sincero por su valiosa contribución a la estabilidad, a la armonía y al crecimiento de México. Se hacen votos para que la alianza tripartita y el diálogo social que caracterizan a las relaciones laborales en nuestro país sigan conduciéndose por las avenidas del respeto y el acercamiento de posiciones. Y no hablo de las grandes empresas que tienen grandes sindicatos y que tienen muchos medios para defenderse ante una crisis o ante una coyuntura. Hablo hasta de esas empresas de 8 o 10 trabajadores que, siguiendo su ejemplo, han permanecido un año y medio sin una sola huelga federal en apoyo a la paz laboral de México. Por eso, doblemente reconocidos. La administración del presidente Peña Nieto en el sector laboral, reitero, ha sido consistente. Donde no se rehúye a los problemas, se encaran. No se minimiza la realidad laboral del país, se asume en su cruda dimensión y se trabaja en su solución. No se pretextan excusas para atender la responsabilidad pública, porque se asume como propia la causa y la defensa de los derechos de los trabajadores, como lo mandatan nuestra Constitución y la ley de la materia. Ser consistentes implica apoyar a grupos laboralmente vulnerables, como la promulgación que hace unos minutos acaba de firmar el presidente de apoyo a los niños de México. Ser consistentes significa apoyar a personas con discapacidad con un programa que es compromiso, que se está cumpliendo, que no piden caridad, sino que demandan espacios de trabajo dignos. Ser consistentes ha significado que cada vez un mayor número de jóvenes, de mujeres y de adultos mayores han sido apoyados con capacitación para encontrar espacios laborales a través del Servicio Nacional de Empleo, 3.500.000 para ser exactos. O que un creciente número de trabajadores obtenga acceso al crédito al consumo con bajas tasas de interés, cuadruplicado el número de empresas que hoy ofrecen créditos y mayor ampliación del crédito en 2 años y medio de trabajo arduo de esas instituciones que se componen de manera tripartita. Ser consistentes en el respeto a la legalidad de nuestras acciones y decisiones ha permitido que se agilice la justicia laboral. Ahí está la Profedet, que patrocina gratuitamente muchos miles de asuntos y que en este país, de 9 de cada 10 asuntos que patrocina gratuitamente la Profedet, lo ganan los trabajadores. Ser consistentes significa en 2 años y medio haberle devuelto 6.000 millones de pesos a los trabajadores de México que justamente se les tenían retenidos de manera injusta. Ser consistentes ha permitido reducir los accidentes fatales en un 40% en 2 años. Ser consistentes ha permitido que mientras el mundo crece en el número de siniestros personales y que generan un 4% del PIB mundial, 6.300 muertes diarias ocurren en el mundo por
por accidentes laborales, en México se reduzca esa tasa en un 38% en 2 años. Una política pública se mide por sus resultados. Si la política pública ataca problemas estructurales que tienen una tendencia negativa por años, cada año aumenta la informalidad, cada año baja la productividad, cada año aumentan los accidentes. Si esa política pública consistente no solo detiene una tendencia, sino la revierte, la política pública está funcionando. Por eso se puede calificar de consistente. Si los accidentes de trabajo han bajado en un 4% global y 40% en accidentes fatales, el reflejo inmediato tiene que ser un aumento de la productividad. Ser consistentes significa que por primera vez el año pasado, después de 20 años de que marca el INEGI caídas en la productividad laboral, por fin tenemos un año con 1.4% de aumento en productividad laboral, que choca muy bien con el dato consistente de mejores condiciones de trabajo. Ser consistentes significa migrar a la formalidad del empleo, tener el país del tamaño que México es. Ser consistente significa que así como hay 800,000 mexicanos que en 2 años migraron de la informalidad a la formalidad, el dato se comprueba cuando el propio INEGI señala que bajó en 3 puntos la tasa de informalidad en México, no obstante que en varias regiones del mundo sigue creciendo. El entendimiento, el diálogo sin distingos con todas las organizaciones sindicales del país se ha traducido en resultados concretos y en políticas públicas que han revertido tendencias y que han permitido alcanzar lo que no se pudo lograr en muchos años y mucho de lo que incluso nunca antes se intentó. Con ustedes y junto a ustedes, México está preparado para seguir transformándose, para seguir construyendo un porvenir con mayor bienestar para todos los trabajadores y sus familias, no solo pensando en quienes hoy laboran y contribuyen al progreso del país, sino también en las niñas y los niños, que son las futuras generaciones de trabajadores mexicanos. Por eso celebramos que gracias a que el Congreso de la Unión aprobó en junio de 2014 la reforma constitucional impulsada por el presidente de México, que elevó la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años, el pasado 7 de abril, el Senado de la República aprobó de forma unánime el convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima y admisión al empleo. Con el decreto promulgatorio que ha sido firmado hoy por el presidente de México, México está dando un paso firme para tutelar con mayor eficacia los derechos de nuestros niños, para garantizarles un mejor presente y puedan en el futuro constituir la fuerza laboral productiva y vigorosa que México requiere. Falta mucho por hacer, pues remontar problemas añejos y vencer inercias no es fácil, ni existen fórmulas infalibles para resolver los rezagos acumulados por décadas. Pero atreverse a cambiar y hacerlo a pesar de las resistencias es un avance que nadie puede escatimarle al presidente Enrique Peña Nieto, a su gobierno, al Congreso y a esta generación de mexicanos que están reunidas aquí el día de hoy. El presidente de México encabeza ese cambio generacional y quienes formamos parte de su gobierno hemos asumido con él y bajo su liderazgo el reto de dejar atrás, sin nostalgias, paradigmas que no responden ya a la realidad del país, al mundo global en que formamos parte o que no satisfacen las expectativas de las nuevas generaciones de mexicanos. Felicidades en su día, trabajadores de México.